Doctor Leal, ¿me escucha? Sí, ya lo escucho, Julio. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, señores superintendente. Mire, yo me imagino que usted ya leyó el documento y este recorrido penoso que ha hecho Juan Pablo, Paula, en este laberinto de la manera como se han desviado recursos de la salud y algunos protagonistas, incluyendo un partido político de la coalición de gobierno. Pero hay algo que no entiendo. Usted descubre esto, le sigue la pista a esto, y luego el propio presidente de la República amplía, le da relevancia a la denuncia y arranca la preocupación del presidente, entre otras por el caso de Cosalud. Pero hay que reconocer que el presidente fue el que encendió la mecha de esta investigación. Y si usted era el protagonista que detectó el comienzo del problema y que comenzó a seguirle la pista, y el presidente apoyó la denuncia, ¿por qué termina usted sacrificado? Bueno, Julio, esa es una pregunta que la verdad en su momento no quise hacer, que creo que es una cosa que hace parte pues de la libertad de cualquier mandatario, de cualquier administrador, de cualquier gerente, de trabajar, digamos, con las personas en las que tenga como esa tranquilidad de poder llevar a cabo una labor. Lo que usted dice es cierto, el mandato del presidente desde un principio, desde la posesión, inclusive con mía como Superintendente Nacional de Salud, fue precisamente investigar lo que le corresponde por parte de la Superintendencia Nacional de Salud para que todo el entramado de corrupción que ha existido durante años pues empezara a revelar, pero también pues el trabajo de lograr que se articularan las entidades para poner en marcha un proceso de una mejor salud para las y los colombianos. Y en eso precisamente trabajamos. En eso precisamente dedicamos el esfuerzo de un equipo de trabajo robusto, además de un equipo maravilloso que tiene la Superintendencia Nacional de Salud desde hace años, de personas dedicadas a generar este tipo de productos, a generar investigación, inclusive con las uñas, hay que decirlo, que en otros gobiernos han callado, porque era triste encontrarme con personas que investigan lo que ocurre al interior del sistema de salud en el país, al interior de la entidad, que llevaban 11, 15 años en la entidad y que me decían, esto lo hemos visto siempre hemos encontrado como hay desvío de recursos al interior del sistema. Esto es nuevamente contar la historia de lo que pasó con Salucop y lo que ha pasado con muchas otras entidades, es volver a reafirmar que con los recursos de la salud, pues muchas personas han hecho millonarias fortunas y que lamentablemente pues nos ha costado vidas a las y los colombianos y que ha sido un tema de debate que siempre se ha sacado del foco. Por eso cuando al presidente le conté antes acerca de la investigación que estaba en curso en contra pues de Mario Urán específicamente y de lo que estaba pasando frente a la desviación de recursos de salud, la orden del presidente fue la misma, que continuara haciendo esa investigación, que profundizara en la misma, que pusiera las denuncias ante los entes de control correspondientes, y por eso fui a la Fiscalía antes inclusive de ser informado acerca de mi salida, a diferencia de lo que de pronto una funcionaria del gobierno dijo el día de ayer, o le manifestó Juan Pablo a través de un chat. Es mentira que yo haya ido después de que se me haya informado de mi cambio en ese momento de cargo. Yo fui antes a la Fiscalía, el presidente sabía precisamente lo que estábamos haciendo, y es más, él lo ha mencionado en estas oportunidades, no son denuncias nuevas, este tipo de tratos que tienen las EPS con algunas IPS a través de tipos de integración vertical, donde saben cómo sacar o cómo lavar lo que yo diría los recursos públicos de la salud, convertirlos en privados, amasar unas fortunas y perjudicar a la gente en el camino. Esto no es una cosa nueva. Ahora, el tema de por qué termino yo saliendo, para mí es un tema que es coyuntural, que no tiene nada que ver. Ayer el presidente manifestó que había, digamos, una inconformidad frente a lo que habían avanzado las entidades intervenidas, y pues yo creo, y vuelvo, insisto, es respetable, es la voluntad de cada una de las personas que tiene un puesto de administrar, y si es por el bien de la comunidad, pues me parece que es respetable. Bien, pero entonces usted dice que está de acuerdo con el motivo que expresó el presidente en su trino, diciendo que usted lo habían sacado porque los interventores que puso no cambiaron el modelo. Sin embargo, yo quiero saber, en términos de tiempo, dentro de una línea de tiempo, ¿usted le presenta al presidente los avances de su investigación sobre lo que está pasando con unas IPS a las que les están direccionando los dineros, y en cuánto tiempo le dicen a usted que se tiene que ir? No, fue después, fue más o menos como a los 20 días.
no recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó entre la primera vez que le generó el informe, porque el 25 de septiembre, más o menos 24 de septiembre, que realizamos el primer operativo en 4 EPS para poder sacar la información que condujo a que esa investigación encontrara precisamente esa desviación de recursos, que condujo a que se revelaran distintos documentos donde se habla, pues obviamente de un posible interés en que los recursos lleguen a unas entidades particulares, y donde empezamos a encontrar esos vínculos con esas empresas que efectivamente pues pueden tener domicilios en paraísos fiscales, y que obviamente llamó la atención del equipo investigador, y obviamente llamó mi atención y poner la denuncia. Digamos, en ese periodo de ese mes le informé claramente al presidente acerca de la investigación. La orden obviamente fue continuar haciendo esa gestión y denunciar ante la fiscalía y poner en conocimiento de la fiscalía todas las pruebas, como se hizo en el momento oportuno. Y claro, después de haber puesto en conocimiento de la fiscalía, así como a los 3-4 días soy informado acerca de la decisión de un cambio administrativo, que obviamente, vuelvo, insisto, pues acato como funcionario público y además como una persona que cree que puede aportar desde cualquier lado donde se encuentre. Pero fíjese, superintendente, que en una parte de la conversación que sostuvimos con la ministra de Exteriores, Laura Sarabia, ella dijo que a usted, en la reunión a la que lo convocaron para informarle que tenía que presentar su renuncia, se le explicaron los motivos de su salida y que usted lloró. Es que lo tengo acá, es más, lo vamos a publicar en instantes en wradio.com.co. ¿Eso fue así? ¿Usted lloró? Porque usted pareciera que se está enterando del asunto de las personas que estaban a cargo de la intervención por el trino del presidente de ayer. Ay, no. O sea, la única parte de este proceso que lloré fue el 25 de octubre, el día que me entero, sí, de mi salida, pero lloro en la Superintendencia Nacional de Salud, pero lloro de tristeza y de más de nostalgia por el gran equipo de trabajo que tenía, porque pues les cogí un cariño impresionante, le tengo un cariño enorme y una aprecio enorme a esa entidad, porque me parece que su labor es maravillosa con el país, pero ese fue mi momento de llorar. Jamás lloré en el Palacio de Nariño, es más, jamás me volví a reunir con la ahora canciller en Palacio de Nariño desde hace muchísimo tiempo. Ella nunca estuvo en ninguna reunión dentro de todo este proceso. Ella fue la persona que me llamó, sí, y me informó del cambio. Yo contrasté esa versión efectivamente con el presidente, porque ya había tenido una experiencia previa donde la información que me daba la entonces directora del DAPRA era diferente a la información del presidente, y yo le respondo, soy presidente de la República, y por eso contrasté la información con el presidente en su momento, pero ella no estuvo en ninguna reunión durante la cual se discutió la investigación o durante la cual se discutió mi proceso de salida. A mí no me informan de la salida en Palacio. Sí me convocan, pero ese día no logramos tener como una conversación al respecto. Simplemente me dicen pues que es una decisión tomada, y yo obviamente digo que perfecto, que no hay ningún inconveniente y que seguiré aportando desde donde pueda, y ya la siguiente reunión en la cual tenemos algún encuentro frente a lo que ha venido ocurriendo en el sistema o las intervenciones, es después ya de que es pública mi salida, y es el día inclusive que se posesiona el nuevo superintendente, pero en ningún momento se genera ese espacio del que ahora la canciller, y pues me parece triste que no sé con qué fundamento ya esté diciendo eso. Claro, pero discúlpeme, ex superintendente, pero es que ya por varios elementos que usted nos ha dado como respuesta, me surgió una inquietud. ¿La canciller miente? O sea, porque ya por lo menos le he pillado 2 mentiras que usted ha descubierto en su trato y trabajo como con otros funcionarios del gobierno. Pues sí, pues, o sea, la información de que yo puse la denuncia en la fiscalía después de ser informado de mi retiro es completamente falsa, y afortunadamente hay una trazabilidad en la Fiscalía General de la Nación de cómo ocurrieron cada uno de los hechos, de cuándo está fechada la denuncia y de cuándo yo soy llamado de Palacio para ser informado acerca de mi cambio. Entonces no tengo ningún inconveniente en decir que eso es completamente falso. Lo segundo, que yo estuve reunido en Palacio llorando después de mi salida, también es completamente falso. Entonces, pues sí, al menos esos 2 cosas, pues esos 2 aspectos son mentiras, y precisamente por eso ayer pues me llama mucho la atención cuando ella sale a hablar de una carpeta, de un informe, donde pues dice que hay cosas que van en mi contra, y por eso precisamente mi llamado es, y lo reafirmo, y fue lo que dice la superintendencia. Yo no tolero que ningún recurso de la salud se pierda, además por vocación como trabajador de la salud que soy, y cualquier peso que se pierda en materia de salud tiene que tener un responsable, y para mí básicamente es cometer asesinatos, porque eso es lo que representa vidas en el sistema de salud. Entonces, si ella conoce ese informe, así como los informes que yo conocí, fui a la fiscalía a ponerlos en conocimiento porque era mi responsabilidad como funcionario público, además,
pues la invito a que haga lo mismo. Si conoce efectivamente ese informe, es el deber ser, de si efectivamente hay algún tipo de compromiso mío, que lo de mi nombre, o sea, que lo haga público. Yo no tengo ningún problema, yo no tengo ningún inconveniente, yo duermo tranquilo y en paz con mi conciencia, y claro que estoy dispuesto y libre a acudir a cualquiera de las entidades de control a las que se ha llamado por lo que sea que diga ese informe, pero es que si lo conoce lo tiene que hacer saber, tiene que ponerlo en conocimiento público. Aquí no podemos desviar el asunto real de lo que ha pasado. Ustedes lo dijeron ayer. Sí. Ayer lo dijeron y ayer me pareció, y inclusive le agradezco a Juan Pablo y a Paula por haber continuado profundizando en esa investigación en la que estábamos nosotros avanzando, y que efectivamente Caracol publica hace poco inclusive un audio de, que no sé cómo obtienen a veces mucha información, pero obtienen un audio de esas pruebas que nosotros recopilamos en las EPS intervenidas, y en ese audio se escucha perfectamente en una reunión donde está María Urán, donde dicen la superintendencia ya casi se nos va a meter, porque ya está sospechando y se nos va a meter a nuestras EPS, por eso toca legalizar los anticipos antes de que se nos metan allá, porque ese era el siguiente paso, meternos a esas IPS. Sí. Y usted siguió avanzando, buscando lo que estaba pasando en los papeles, y se da cuenta, porque ayer Julio también lo decía. Entonces le pagan a una clínica y no le pagan a los trabajadores de la salud, y eso es lo que pasa. Y entonces una oyente manifestó ayer. Entonces, para eso es que piden aumento de la UPC. ¿Cómo va a alcanzar cualquier tipo de UPC? Se le puede aumentar el 1000% a la UPC. Pero si estas prácticas siguen funcionando en el sistema de salud, y si la plata se la siguen mecateando para hacer fortunas, para sacar plata del país, para enriquecer quién sabe qué personas, que yo sé que también detrás, o bueno, tenemos experiencias en el país de que detrás hay campañas políticas financiadas, de que sí hay intereses, al menos en el Congreso de la República, o hubo intereses, porque hay personas que estuvieron presas del Congreso de la República por casos como el de Salucop, donde se veía que estaban legislando a favor de ese modelo, donde sí hubo un beneficio, donde mire, el superintendente anterior, del gobierno anterior, tuvo una financiación en su campaña electoral por una EPS, y estuvo denunciado por eso, nunca se declaró impedido para vigilar esa EPS. Entonces, ¿qué tipo de vigilancia hacía la superintendencia cuando el jefe de la cartera había tenido recursos de financiación de la propia entidad que debía vigilar? Esa imparcialidad se perdió, y hay gobiernos que han permitido históricamente que eso ocurra. Inclusive, yo llegué a la superintendencia y decía, ¿qué pasó con la plata de las EPS que los gobiernos anteriores han liquidado, han desaparecido? ¿Dónde están los responsables? ¿Cuánto se debe? Antes de 2008 no hay información, no les interesaba que esto fuera opaco. Y hoy es doloroso que este sea el tema duro de conversación, y lamentablemente se esté desviando de lo que debe ser. Esto es lo que yo no tolero, lo que no puede seguir ocurriendo, y que sigan las investigaciones, y me alegra. Ayer me alegró mucho saber que la Fiscalía también ya estaba llegando a muchas de esas IPS a buscar la información, porque tienen que caer esas personas, tienen que tener nombre. Yo no sé quiénes sean, lamentablemente, hasta el punto del detalle. Por eso puse en conocimiento de la Fiscalía los primeros ingresos, por eso el nombre de María Urán tiene una relevancia muy importante. Por eso hay otras personas que resuenan en muchas empresas que han creado alrededor de todo el país para jactarse de ser los grandes asesores del país, pero que realmente lo que tiene por dentro presuntamente es una manipulación de la información para generar una desviación de recursos, un enriquecimiento ilícito, y de paso y fronteramente, pues muerte de la gente que está en el interior del sistema. Sí, ex superintendente, yo tengo que hacer una precisión porque este tema es muy serio y no se valen los errores. Me equivoqué, quien me habló del llanto suyo es una fuente muy cercana a Laura Sarabia, muy cercana, porque ella le habría informado esto, pero no fue Laura Sarabia, así que ella no habló de llanto, pero sí habló de que fue ante el ministro de Salud que usted tuvo una reunión con el presidente para la salida. Y tengo que ser justo y sobre todo transparente. Adelante, Paula. Sí, claro, y esa reunión se dio el 6 de noviembre, que es el día que ya inclusive se posesiona el superintendente actual, pero no es el día que yo soy informado acerca de mi salida. Ahí hay una incongruencia en todo caso en la información, y la persona cercana pues o no estaba en la reunión, o quien le informó mal. Sí, doctor Leal, dos fuentes de la presidencia nos confirmaron aquí en la W Radio que en su momento, cuando usted pone esta denuncia en la Fiscalía y también en conocimiento del Gobierno Nacional, solo se publica una parte de la historia, que es Cosalud. Sin embargo, la parte de Venum, de esta empresa de papel que descubrió Juan Pablo Calvás, que fue hasta allá y se dio cuenta que es una fachada porque no tiene ni siquiera una sede, ese tema se quedó por ahí, incluso se murió. Usted salió de la superintendencia y no se volvió a hablar del tema. Por favor, explíquenos usted qué encontró de esta empresa Venum Investment. Bueno, lo que nosotros encontramos, y que es el informe que está publicado
en la superintendencia y que se publicó en su momento, no solo es la trazabilidad de la posible desviación de recursos a ciertas entidades, sino que además se relacionó cómo esas entidades tenían un proceso en común, y era que eran efectivamente propiedades de estos grupos empresariales y que algunos tenían como niveles o escalonamientos. Entonces el dueño del dueño del dueño, que es lo que muchas veces ocurre al interior del sistema de salud para tratar de justificar que es otra empresa, que es otro intermediario, que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Nosotros inclusive estábamos investigando porque eso hace parte de lo que es la integración vertical. Entonces dicen que no es integración vertical porque el representante legal es otra figura, pero resulta que el accionista mayoritario de esa figura sigue siendo la misma empresa. Entonces ya sabemos que eso es un mecanismo que han venido utilizando, y lo que nosotros pusimos en conocimiento pues de la Fiscalía General de la Nación en su momento fue que IPS identificamos estaban siendo beneficiadas con esos recursos, quienes eran los propietarios de esas IPS y quienes se veían además involucrados en algunos contratos de manera repetitiva en generar estos procesos de asesoramiento a las EPS, como fue pues en su momento Indira Ocando y Jorge Negrete. Sí, doctor Leal, pero el tema de Venum también tuvo el mismo eco por parte del gobierno nacional que el tema de Ecosalud. Pues la verdad no estoy seguro de si en ese momento se hizo alguna publicación al respecto. Yo la verdad es que soy muy respetuoso de las entidades y de cada una de las autoridades. Por eso después de mi salida pues de la superintendencia hago pues mi labor normal de retomar mis labores como trabajador de la salud, pero me alejo un poco digamos de la discusión y del debate, porque además pues ya no es mi competencia, no es mi autoridad, y desconozco si tuvo relevancia o no tuvo relevancia. Sí me agradezco y vuelvo y les insisto a ustedes que han hecho este trabajo, y que Juan Pablo estuvo allá investigando, pues llegó a más allá de lo que inclusive como superintendente yo pude haber hecho, porque la superintendencia tiene unas competencias y unas limitaciones, y llegar hasta esas empresas propietarias de las IPS no hubiese sido la responsabilidad de la competencia de la superintendencia, y en ese sentido siempre fuimos muy estrictos y muy juiciosos al aplicar digamos la ley y las normas colombianas. Entonces sí. Me parece buenísimo, porque yo a Juan Pablo se lo manifesté en algún momento. A mí lo que más me interesa es que se desenmascare lo que está ocurriendo al interior del sistema de salud, que los responsables paguen, porque no podemos seguir los colombianos y las colombianas pagando este tipo de prácticas y de actividades que son históricas y que son la razón por la cual el gobierno insiste tanto en una reforma a la salud. A ver, bueno, él le están diciendo, Juan Pablo, que usted usa métodos no convencionales, ¿no? Pero que llegaron a buen puerto. Estoy diciendo eso. Estoy diciendo que él sí tiene el poder de hacerlo. Sí, él tiene, claro. Sí, él se da unas licencias que usted no se puede dar como superintendente. Exactamente, y yo tengo unas competencias hasta dónde puedo llegar y hasta dónde puedo investigar, y ya ahí me hubiese tocado trasladar, como lo hice, a los centros de control para que hubiesen podido profundizar en sus competencias en ese sentido. Haga memoria, doctor Leal, para esta pregunta. Haga memoria. Dígame quién de la Casa de Nariño le entregó a usted las hojas de vida de los liquidadores y le dijeron que esto se las entregaban a nombre del presidente. ¿Quién? No, Julio, no. O sea, a ver qué le digo yo. Primero, no fueron liquidadores, porque eso es importante aclarar. Fueron agentes interventores los que se pusieron en cada una de las entidades intervenidas, y lo segundo que hay que decir ahí es que la verdad se hizo un banco de hojas de vida de muchos lados. Yo reuní las hojas de vida que venían de muchos sectores, de muchos espacios. ¿Quién de la Casa de Nariño le entregó hojas de vida de interventores? ¿Quién? De esas hojas de vida que se pidieron de distintos sectores es de donde se saca finalmente un listado de las personas que cumplen con las competencias que tienen, las habilidades que tienen, esa certeza para poder aplicarlas. De Palacio de Nariño, digamos, quien era el encargado. Doctor Leal, haga memoria. ¿Quién le entregó las hojas de vida? ¿Quién se las entregó? ¿Quién era el encargado de entregar las hojas de vida digamos, de Palacio? Pues era Jaime Ramírez. Esos interventores después resultaron con problemas de corrupción y por eso salieron de sus cargos. La verdad es que yo puse en conocimiento las irregularidades que identifiqué en cada una de las EPS intervenidas, porque yo tengo una postura muy clara, Julio. La superintendencia no puede ser coadministradora, porque además es ilegal. No puede meterse en las decisiones de cada una de las EPS, ni tampoco ser o amigo, compinche o parcero, sí, o como lo han tratado de vender en muchos espacios, que intervenida significa que es del gobierno. No.
La superintendencia tiene que ser imparcial. Doctor Leal. Y cualquier entidad que hubiese tenido cualquier tipo de irregularidad fue denunciada. En este caso, 3 entidades que tenían información fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación. ¿Quién es Jaime Ramírez, doctor Leal? Jaime Ramírez es un asesor de la canciller, pues, de la doctora Laura, cuando era directora del DAPRE. ¿De esa oficina le mandaron a usted las hojas de vida a los interventores? De muchos lados, porque de muchas partes pedí información o pedí perfiles. Usted aquí dio solo un nombre, Jaime Ramírez. Sí, específicamente de Palacio únicamente. Listo, ok. Julio, sí. Perdóneme. Es que es importante decir quién es Jaime Ramírez. Jaime Ramírez Cobo era el enlace de la Casa de Nariño con el Congreso de la República y particularmente él servía de enlace para comisiones económicas y comisión de salud. Y recordemos, Julio, que él hoy está siendo investigado por el caso de la UNGRD, porque había sido el enlace que se reunió con el ministro Bonilla para los contratos de Cotorra y bueno, todos esos contratos para las supuestas coimas que entregaron a los congresistas. Llegó a la Casa de Nariño. Llegó a la Casa de Nariño de la mano de Laura Sarabia. Es el padrino de matrimonio de Laura Sarabia. Es el novio de la vicepresidenta de la fiduprevisora, de la cual hablamos en nuestro informe de hoy. Y fue la persona a quien le preguntamos sobre quien le preguntamos a Laura Sarabia ayer si lo conocía y nos respondió con un lacónico sí. Doctor Leal, usted después, cuando hace ya análisis de todo lo que ha pasado y más allá de las emociones del momento por su salida y que usted, como dice, pues esas son decisiones últimas del presidente, pero cuando hace análisis retrospectivo de lo que pasó, ¿usted siente que usted empezó a ser incómodo en esta investigación? Uy, no sé, porque la verdad es que yo no relaciono ambas cosas como un factor causal. Entonces no sé si generé algún tipo de incomodidad. Sí se generó claramente mucho ruido a nivel mediático en la relación, pero pues entiendo que es un tema temporal y coyuntural que pudo haber vinculado las dos situaciones. Pero lo que le digo, yo en ese momento nunca quise ni siquiera saber el por qué. Asumí la decisión y ya. Exsuperintendente Leal, aquí en la W, a la hora de empezar a indagar sobre la particular red empresarial de Venum Investment, en donde luego aparece una firma brasileña, Patria Investimentos, y que ahora en Colombia tiene otro nombre, varias fuentes nos empiezan a hablar de Mauricio Marín. Mauricio Marín, quien fuera presidente de la fiduprevisora. Dentro de lo que usted alcanzó a avanzar, ¿encontró el nombre de Mauricio Marín? Sí, lo encontré en una de las empresas que precisamente se relacionaban con Mario Urán. No recuerdo específicamente el tipo de asociación, pero sí recuerdo que el nombre de John Mauricio Marín, que recordaba claramente de fiduprevisora, salía nuevamente relacionado con una de las empresas donde Mario Urán tenía algún tipo de relación o vínculo. Claro, ¿y usted encontró este tipo de redes en otras regiones del país o qué tan grande es esta red criminal de la que estamos hablando, doctor Leal? No alcancé a llegar, digamos, a la profundidad, al detalle como para darte una cuantía, pero sí tengo entendido que son muchas las empresas configuradas bajo la representación legal o bajo la fundación inicial del señor Mario Urán o de estas personas como Indira Ocando, que terminan siendo asesoras a distintos niveles, tanto de EPS como de IPS, y pues esto tendría un alcance nacional. Exsuperintendente, esta parte de los alcances, por ejemplo, del señor John Mauricio Marín, que había sido y había tenido bastante visibilidad el año pasado por cuenta del escándalo del FOMAG y el desastre de la implementación del nuevo sistema de salud de los profesores, ¿lo conoció el presidente Gustavo Petro cuando usted le presentó el informe o usted no mencionó estos detalles que podrían haber marcado la diferencia? No, la cosa es completamente, digamos, diferente, porque cuando yo le presento inicialmente la investigación al presidente no teníamos las conclusiones finales. Entonces, cuando yo hablo inicialmente acerca de cuáles son los hallazgos, por eso también quiero corregir algo de lo que se dijo ayer. No era que el presidente conociera absolutamente toda la investigación y decidiera callar acerca de lo que estaba ocurriendo en las IPS. Al presidente le informé acerca del posible desviación de recursos relacionadas
con una persona como Mario Gran, que estaba definiendo para dónde iban o para dónde no iban los recursos de la salud presuntamente, que estaba tratando de legalizar anticipos, que tenían una preocupación porque la superintendencia siguiera vigilando lo que venía ocurriendo al interior de las IPS. Y pues, insisto, la orden del presidente siempre ha sido clara, siempre ha sido concreta y contundente frente a la corrupción en materia de salud, y él sigue investigando, denuncia y ponga en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación todas las pruebas a las que haya podido tener alcance, y fue lo que hicimos claramente. Una de las cosas que a mí más me impresiona del trabajo que han hecho Paula y Juan Pablo es el descubrimiento de que hay unas empresas que sí resultan favorecidas a la hora de recibir recursos. En este caso, ¿por qué esta empresa en particular resultaba favorecida a la hora de recibir recursos? ¿Usted hasta dónde llegó en eso? No tendría por qué ninguna empresa ser favorecida. Eso ya es irregular. Y ese ya es un hallazgo que llama mucho la atención. El por qué, pues es una cosa que me excedía en las competencias y que además me excedió pues en el tiempo que pude continuar con la investigación. Ya es algo que corresponde precisamente a la Fiscalía General de la Nación saber cuáles son esos vínculos internos que hacen que haya una entidad que pueda ser favorecida o no. Ahora, vuelvo e insisto, es el tema que siempre ha ocurrido al interior del sistema de salud, es el tema que denunció el señor ministro de Salud hace poco frente al debate de la UPC, donde se pagan recursos para atender personas que ya fallecieron. Es el mismo tema de cuando se creó el cartel de la hemofilia, el del VIH, de la salud mental, donde han ideado históricamente muchas formas, las EPS, los intermediarios, para generar que los recursos públicos de la salud de las y los colombianos se laven, se conviertan en privados y puedan hacer y deshacer con ellos y generar, pues, digamos, unos réditos económicos para unas personas. Y vuelvo, insisto, eso que precisamente pretende la reforma a la salud. Ayer Julio también lo decía. Uno de los grandes beneficiados en estos momentos, o de acuerdo con la investigación, es Gelpharma. Y lo decía Paula, los usuarios de Gelpharma se quejan todo el tiempo que no les entregan los medicamentos. Y es lo mismo que también nosotros veíamos viendo cuando hacíamos las visitas a los gestores farmacéuticos. Los recursos de la salud sí están siendo girados. Lamentablemente estas empresas, no sé con qué intención, no le pagan a los trabajadores de la salud, no le generan la atención en salud que requieren los pacientes, y el culpable termina siendo de todo esto el gobierno, que está girando los recursos a sus intermediarios y que trata de buscar una forma de quitar esa transacción, de esa intermediación, de hacer pública la trazabilidad de los recursos, de generar una libre competencia al interior del sistema para que la gente pueda realmente acceder al derecho a la salud, que es lo que plantea la reforma, pero que es lo que el mismo Congreso también tiene bloqueado hoy, lamentablemente. Ex superintendente, hay una persona en la superintendencia que me gustaría saber si ayuda o no ayuda. Su nombre es Beatriz Gómez Consuegra y es la esposa del ministro de Salud. Ella es superintendente delegada. ¿Ella tiene algo que ver dentro de esta investigación? ¿Ella le ha colaborado a usted para desarrollar esto o guarda silencio? Pues lo que pasa es que yo la conocí cuando llegó a la Superintendencia Nacional de Salud. Ella lleva más tiempo en la Superintendencia Nacional de Salud, es una persona conocedora perfectamente del sector, que tiene una amplia experiencia y que de hecho me apoyó muchísimo en temas particulares del funcionamiento de la Superintendencia Nacional de Salud por su experiencia al interior de la entidad, de grandes capacidades, y que claramente, digamos, durante el periodo que yo estuve como superintendente, lo que pudimos trabajar en equipo lo logramos sacar adelante sin ningún inconveniente. Ex superintendente Leal, muchas gracias por su tiempo y por su sinceridad en contarnos y ratificar la impecable investigación que ha hecho Juan Pablo, apoyado de Paula, en este recorrido de un laberinto al que jamás debimos entrar. Son los recursos de la salud distraídos en intereses personales, disfrazados en paraísos fiscales, en oficinas inexistentes en el exterior, y el beneficio de los de siempre, además del poderoso partido de la U, o mejor, de algunos de sus militantes. No son todos, ni me faltaba. Doctor Leal, feliz mañana. Gracias por atendernos. A ustedes, feliz mañana, un abrazo grande. Bueno, Juan Pablo, yo creo que con esto el señor presidente tendrá todavía mayores argumentos para entender el aporte a la investigación. Pero ¿y qué hago entonces con los costeños de mañana? ¿Y qué hago con las IPS fantasma del lunes? ¿Y qué hacemos con todo lo que tenemos, ¿no? Porque es que, como dice el superintendente, nosotros tuvimos la posibilidad de avanzar mucho más. Hay que seguir, mijo, pero hay que seguir. Pero el presidente podría tomar una decisión, ¿no? Hay que entender que también hay unas autoridades que están operando, ¿no? Con toda esta información, pues arman ya la carpeta a nivel judicial, que es lo que le ha faltado a este tema,
y por el trabajo que usted hizo, incluyendo los atajos que tomó, ¿no? Las licencias que se dio. No me di Las ninguna licencias que licencia. se dio. Todo fue legal. Sí, pues siempre con gabardina y con sombrero, entrando sí, señor. a sitios a la medianoche. Llevaba el sombrero aquel día. Esta es la W, hacemos una pausa, escucharon al protagonista de esta historia, el superintendente que fue el primero en ver el laberinto.